El hecho de que el tema del ayuno no sea un tema frecuente ni se plantee en la sociedad moderna como una necesidad básica y una disciplina espiritual importante, no quiere decir que esta no sea vital en el diario vivir de todos los cristianos, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Devocional Maná, así se llama nuestro canal. Y si usted se suscribe, no tiene que esperar que nadie le envíe el devocional, sino que desde la hora cero lo tiene a disposición para que usted lo escuche las veces que quiera. Las ventajas: tiene un chat donde usted puede opinar, puede preguntar, respondemos sus preguntas, y también puede decir gracias y hacer las donaciones cuando quiera. Gracias no solo por oír, sino por difundir este espacio. Les decía que a veces la gente trata como de decir, es que como no se habla del ayuno, entonces el ayuno no es importante. Es que como no se frecuenta el tema del ayuno, pues entonces debe ser que ayunar debe ser una opción. Pero yo quisiera que leyéramos dos pasajes bíblicos. El primero de ellos está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Y Mateo capítulo 4 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada, durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Vamos a ponerlo de esta manera, para que ustedes me digan si es o no es importante el ayuno. Jesús ayunó, y Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Y si usted mira, no fue un ayuno cualquiera. Fue un ayuno de 40 días y 40 noches. A veces cuando uno cuenta estas historias bíblicas, muchos quieren salir a decirle a uno: pastor, pero es que Jesús era Dios y por eso ayunó 40 días y 40 noches. No. Acuérdese que Jesús en la tierra es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y estamos hablando de que Jesús, en su condición de hombre, ayunó 40 días y 40 noches. Esto ya lo había hecho Moisés, cuando Dios le iba a dar los mandamientos y le dijo que subiera al monte Sinaí, donde la mano de Dios escribió las leyes y los mandamientos para el hombre. 40 días y 40 noches. Y uno podría decir, ¿eso es posible? Bueno, realmente pregúntele a los médicos y a los que saben de este tema y le pueden decir que totalmente posible. Solo que obviamente detrás de esto también hay un elemento, y es el elemento espiritual. No se trata de simplemente dejar de comer y dejar de beber. Se trata de el ejercicio espiritual que hay detrás de esta disciplina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dijo Jesús, queriendo decir que el que hace un ayuno espiritual de estas características tiene de parte de Dios un aliento especial para su vida. Porque Dios es el sustentador de la vida. Él es el dueño y el autor de la vida. Por lo cual, a una persona que llega a este nivel de oración, de ayuno, de dependencia de Dios, obviamente estamos hablando de que el sustentador de todas las cosas sostiene a una persona como esta a lo largo del ayuno. Y ese es el secreto de un ayuno cuando realmente se hace en el espíritu y se hace con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a veces humanamente no es fácil. Muchos me hacen la pregunta, me han venido preguntando en el canal, pastor, ¿y qué hacemos los que trabajamos?
los que llevamos una vida laboral normal. Por eso es que nosotros hemos diseñado un menú de ayuno en el que pues realmente la persona no deja de comer. Lo que cambia son los hábitos, o sea, ¿qué estamos proponiendo? Un tipo de ayuno donde hayan más alimentos como frutas o verduras. ¿Por qué? Porque creemos que hay personas que por su oficio, por el estrés, el nivel de estrés que manejan en sus trabajos, porque son trabajos muy fuertes, porque son trabajos que requieren mucha fuerza y energía. Entonces, por eso lo proponemos de esta manera. Pero esto no quiere decir, y póngame en atención mi querida familia, no quiere decir que si usted puede hacer un ayuno solamente tomando agua, lo haga. Gloria a Dios. Alguien me preguntó, me dijo, pastor, ¿cómo ayuna usted? Cuéntenos un poco para nosotros ver. A ver, les voy a contar desde el punto de vista bíblico y judío cómo son los ayunos. Y a mí me gusta hacerlo de esa manera. Los ayunos normalmente son ayunos de 24 horas. Y hay un secreto. ¿Quiere que le vaya bien en un ayuno? Por ejemplo, comience un día en la tarde a las 6 de la tarde. Desde ahí comience el ayuno y vaya hasta el otro día a las 6 de la tarde. Eso le permite a usted que en la noche su estómago no se vaya muy lleno, muy full, y su cuerpo muy pesado, y al otro día tenga problemas con hambre, ¿no? Si usted empieza su ayuno desde la noche, entonces ya está preparado, y aún está preparado espiritualmente, porque usted esa noche puede dedicar un buen tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la meditación de la palabra del Señor, y eso puede hacer que el impulso del día siguiente sea mucho mejor, ¿sí? ¿Qué es lo trascendente en los tiempos de ayuno? Lo trascendente en los tiempos de ayuno son los tiempos de oración y de acercarse a la Biblia. Entonces, esa es mi recomendación para los que trabajan. Si usted tiene trabajo, de todas maneras, muchos de ustedes tienen un break de almuerzo, un break para descanso. Ahí es donde usted debe aprovechar los momentos. ¿Para qué? Para leer, para meditar, para orar. Entonces busque un lugar, pues yo sé que no todos tendrán la posibilidad de tener un lugar privado, pero sí apártese un poco y haga la meditación del día, ore, exponga sus peticiones delante de Dios. Solo que yo sí le doy una recomendación a los que van a entrar en estos periodos de oración y de ayuno. ¿Qué recomendación tengo para ustedes? La recomendación es apártense, o sea, no vamos a ayunar sino una semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Haga de esa semana algo diferente. Mi motivación es, si sobre todo ustedes son de los que trabajan y les queda muy poco tiempo para orar en el trabajo y muy poco tiempo para dedicarse a lo que tiene que hacer, entonces yo sí le pido, levántese más temprano y acuéstese más tarde, pero haciendo la tarea esa semana. ¿Qué quiere decir? Levántese a orar, a tener un buen tiempo de oración, un buen tiempo de meditación bíblica, lea varios salmos, porque eso es lo que yo hago. Yo normalmente lo que hago es orar y orar con los salmos para poder orar largo tiempo y estar en la presencia de Dios. Tener música cristiana que a mí me inspira a adorar a Dios, a estar en su presencia. Y esos elementos son importantes, entonces uno los tiene a la mano, uno se aparta a un sitio. Entonces eso lo puede hacer usted, por ejemplo, en las mañanas, antes de salir. Tenga largos tiempos en la presencia de Dios donde usted ora, medita, tome varios textos de la Biblia. Mire, vamos a poner este caso. Si usted lee la Biblia un capítulo al día, pues en el tiempo de ayuno la idea es que lea 3, 4 y hasta 5 capítulos en un día. Ahí es cuando usted dice, cambié el alimento físico por el alimento espiritual. Entonces por eso es que usted debe tener porciones para leer. Separe porciones de la Biblia para que las lea. Diga, voy a leer estos textos. Me gustó mucho esto que el pastor enseñó y lo voy a ampliar o voy a volver a repasarlo. Eso es, volver a leer la Biblia y, como le digo, los salmos, lean los salmos. Entonces, un buen tiempo en la mañana y lo mismo en la noche. Yo diría que eso es una parte importante y yo quiero hacerles un desafío, y el desafío es el siguiente: oren en familia, ayunen en familia. Mire, ¿sabe qué me han contado en los años anteriores? Que hay familias que se han puesto de acuerdo
Y entonces lo han hecho más fácil. ¿Por qué? Porque como todos se ponen de acuerdo en casa, entonces pueden hacer y preparar los alimentos en ayuno para todos, y así nadie rompe el ayuno. Así nadie está sufriendo porque el otro está comiendo una cosa y yo la otra y yo esto. Entonces, y lo otro es que se reúnen a orar. Se reúnen, ponen el televisor, ponen la alabanza, adoran a Dios y oran los unos por los otros. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Yo no quisiera, la verdad, yo no estoy motivando a esto, ni sacando el tiempo en este devocional para que hagamos algo que no tiene trascendencia. No, yo quiero que lo que vamos a hacer tenga trascendencia en usted, en su vida, en su familia. Entonces usted me va a decir, pero pastor, sí, eso es muy bonito, pero es que en mi familia nadie me sigue, en mi familia son incrédulos, en mi familia antes me critican y se burlan de mí. Bueno, yo estoy diciendo donde se pueda. Donde no se pueda, haga su tarea, ore y ayune, porque Dios puede hacer un milagro en su familia. Entonces, horarios de 24 horas. Esa es mi recomendación con el ayuno de los 7 días. Mi recomendación es que ustedes sigan el menú. Si ustedes siguen el menú, no van a tener problemas de hambre, porque realmente todo el tiempo van a tener, yo diría, hasta una mejor alimentación que la que normalmente toman. Así de sencillo. Pero yo que quiero resaltar el día de hoy con el devocional. Si Jesús ayunó, una vez mientras hacía el ministerio, llevaron a un muchacho que tenía un demonio, y los discípulos empezaron a orar y le hicieron de todo a ese muchacho y no le pudieron sacar el demonio. Luego Jesús llamó a los discípulos aparte, les llamó la atención y les dijo, es que ese género solo sale con oración y ayuno. Otro texto que quiero leer con ustedes. Entonces ya les dije Mateo 4. Acabo de tocar la historia que está en Mateo 17. Y ahora quiero ir al libro de Hechos en el capítulo 13. Porque en el libro de Hechos, versículo 13 dice, los profetas maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y luego los despidieron. Otra vez, quiero hacerles una pregunta. Jesús ayunó. En el ministerio de Jesús, Él les enseñó a los discípulos que debían orar y ayunar. Y aquí nos cuenta, aquí nos dice el texto que los discípulos de Jesús oraban, ayunaban, ministraban y consultaban a Dios. Está claro. O sea, el hecho de que hoy no se hable del ayuno no quiere decir que el ayuno no sea importante. Es más, yo a veces creo que no se habla del ayuno porque lo que yo me he encontrado a lo largo de mi vida pastoral, ¿sabe qué es? Que la gente dice, pastor, lo que más me cuesta es ayunar. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con doblegar nuestra carne. Pablo un día puso un tema muy delicado en Filipenses capítulo 3, cuando lo de aquellos cuyo Dios es el vientre. Y no crea, la comida en los tiempos modernos se volvió un Dios, así como el dinero, así como el poder, el placer. Así es lo mismo la comida. Y cuando hablamos esta semana de la definición de ayuno, decíamos eso. Decíamos, ayunar es una forma de golpear mi cuerpo y humillarlo y decirle quién es el que gobierna sobre mi vida. Si una persona no es capaz de decirle no a un alimento, ¿a cuántas otras cosas entonces no le va a decir que no? ¿Por qué? Porque estas pequeñas disciplinas son las que realmente marcan la diferencia en la vida de un cristiano. Lo que quiero comunicarles hoy en el devocional es que el hecho de que no se hable ni se popularice el tema del ayuno, porque siempre hay un riesgo y es que la gente cree sentirse más espiritual porque ayuna, o la gente cree que porque ayuna Dios le va a perdonar otros pecados y va a ganar indulgencias. No es así. Y por eso aquí estamos enseñando el verdadero ayuno. Pero lo que sí queda claro es que el ayuno es algo importante, necesario
Y es algo que los cristianos deben hacerlo para que su vida espiritual se fortalezca. Yo pienso que el hecho de que Jesús comience su ministerio en ayuno, el hecho de que los apóstoles ministraban y ayunaban para que Dios les mostrara lo que había que hacer, le dice a uno que esta disciplina espiritual debe ser parte de la vida de un cristiano. Y que si nosotros realmente estamos en un camino de crecimiento y madurez, entonces debemos llegar al verdadero ayuno de la Biblia. Entonces ahí tienen mis recomendaciones. Tienen un menú. Sé que tienen problemas de tiempo porque muchos trabajan, pero eso no es una disculpa. Hagamos de los 7 días de una disciplina que usted nunca va a olvidar. Y ojo con esto, que va a marcar la diferencia en todo el año 2024. Porque lo que sí le aseguro es que si usted hace un buen ayuno y se acerca a Dios en estos 7 días y limpia su corazón, los resultados se van a ver en todas las áreas de su vida. Así que hable con su familia, hable con su cónyuge, hable con sus hijos. Los niños, es tan hermoso, me han contado muchos que los niños ayunan de ver televisión, que ayunan dulces. ¡Qué belleza! Mire, la verdad es una hermosura. Y yo sé que si uno usa ese lenguaje espiritual, la familia lo sigue. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias realmente por poder conversar estos temas, que a veces no se hablan. A veces creemos que porque el tema del ayuno no lo menciona nadie o casi nadie habla de él, entonces creemos que no es importante. Y si Jesús lo practicó, si los discípulos lo practicaron, si era algo que para la iglesia era vital, entonces ¿cómo no lo vamos a traer a nuestro diario vivir? Gracias por cada oyente de Maná. Y gracias porque estás preparando el corazón de todos para entrar en unas disciplinas que yo sé que les van a marcar la diferencia en un año donde van a ver milagros y van a ver la gloria de Dios en sus vidas y en todo lo que hay a su alrededor. Bendícelos y guárdalos. Y gracias porque yo sé que tienes algo especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y recuerden, todos los días en la noche a las 7, por ejemplo, si usted vive en Medellín, usted llame a Medellín, porque en Medellín se van a reunir. Toda la iglesia de Medellín se va a reunir en un lugar. En Cali va a pasar lo mismo, en Bogotá va a pasar lo mismo. O sea, en cada lugar donde haya una iglesia y donde haya un grupo Maná, se van a reunir en las noches a ver la transmisión todos juntos y al final van a hacer una oración por usted. O sea que depende de la ciudad donde usted esté, pregúntenos dónde va a ser el ayuno y durante los 7 días vamos a compartir ese tiempo hermoso. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 24 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 17 del 1 al 14. Dios anhela que nos involucremos comprometidamente con la extensión de su reino y espera que en nuestra vida hayan evidencias de nuestro pacto con Él. ¿Y tú, de qué manera estás demostrando que aceptas el llamado de Dios? Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.